Muy buenas noches, les habla Roberto Benavides. Estoy hablándoles desde Monterrey, Nuevo León. Hoy quiero hacer una reflexión en torno a los 2 años de exitosa gestión al frente del gobierno federal del compañero Andrés Manuel López Obrador. En estos 2 años se ha demostrado que la gestión que ha realizado Andrés Manuel frente al gobierno ha sido una gestión exitosa. No solamente ha enfrentado con éxito la pandemia más bárbara que ha habido en los últimos 60 o 70 años en el país. Ha enfrentado también con mucho éxito la crisis económica derivada de la pandemia que hoy aún enfrentamos. Este asunto, es decir, esta forma de haber enfrentado estas dos crisis que han ocurrido no solamente en México, sino en el mundo, eh, obviamente tiene a la derecha muy descontenta. Es decir, la derecha le apostaba a que la gente se muriera fuera de los hospitales. Y resulta que eso no ha sucedido. O sea, no hay un solo mexicano que no haya sido atendido por el asunto de la pandemia. Es decir, no ha habido hospitales saturados ni nada que se les parezca. La derecha nacional e internacional exagera mucho el número de gente fallecida, pero ocultan pues todo el asunto de la comorbilidad que hay en este país. Es decir, el número de diabéticos, el número de hipertensos, la obesidad creciente, que han sido factores muy importantes en el asunto de la combinación con el virus del COVID y que ha generado pues este número de fallecimientos y es lo que la derecha ha exagerado. Es decir, entonces frente a este escenario de éxito, porque obviamente la popularidad del gobierno no ha caído, es decir, el pueblo mexicano sigue apoyando de una manera abrumadora, mayoritariamente, al gobierno de la Cuarta Transformación. Y esto obviamente tiene muy enojada y muy enrabiada a la derecha. Esa derecha que no pagaba impuestos, esa derecha que le quitaron privilegios, esa derecha que vivía del erario y que hoy no ha vivido más de eso, de las trampas, de los contratos, es decir, y tantas formas de corrupción que paulatinamente se han ido eliminando. Bueno, pues esta derecha hoy está muy enojada, está enrabiada y ha lanzado una ofensiva que es importante que nosotros la entendamos. Esta ofensiva tiene diferentes planos, pero la estrategia fundamental es desgastar todo lo que pueda al gobierno de la Cuarta Transformación. Esa es la estrategia, desgastar, desgastar, golpear, golpear, golpear. Y entonces es importante que nosotros, los que somos partidarios, los que somos miembros de Morena, es decir, que apoyamos este gobierno, que entendemos las dificultades que enfrenta, podamos desentrañar esta ofensiva de la derecha contra el gobierno, porque pues obviamente también tenemos derecho nosotros a defender al gobierno y a defendernos de esta ofensiva que hoy ha montado la derecha en el país y que no la ha dejado desde que llegó el gobierno. Hay un sistemático ataque contra este gobierno. Es decir, hoy enfrentamos a qué, todos lo conocemos, diariamente los medios de comunicación tradicionales hoy arman bajo el principio ese de medias verdades y mentiras
pues una ofensiva mediática diaria permanente contra el gobierno. Es decir, dicen medias verdades y mentiras con el objetivo fundamental de engañar a la población, de confundir a la población. Así diariamente nos topamos con noticias a través de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, editorialistas que se dedican a estar sistemáticamente golpeando, desprestigiando al gobierno de la Cuarta Transformación. Esto lo enfrentamos diariamente. Es algo recurrente. Bueno, pero además hoy han pasado a otro tipo de acciones. O sea, también todo el mundo conocemos los ataques también sistemáticos de Frena, este frente que se ha formado contra Andrés Manuel. Y bueno, están en su derecho y ellos sistemáticamente también están en lo mismo. Hoy hay en varios planos una ofensiva. O sea, lo primero, lo que debemos tener claro es esta ofensiva contra Morena. Morena es el partido que ganó las elecciones. Morena es el partido que llevó a la presidencia Andrés Manuel. Es el partido que ganó la mayoría en las cámaras, que ganó la mayoría de los parlamentos estatales. Una parte importante de gubernaturas también las ganó Morena. Morena es hoy el partido más grande en el país. Morena es uno de los partidos más grandes de América Latina. Entonces, obviamente, desgastar el instrumento electoral con el cual se llegó al gobierno es estratégicamente importante. Y obviamente, gente que al interior de Morena se ha prestado para facilitar el debilitamiento de Morena. Eso ha sido absolutamente claro. Hoy enfrentamos, en lo que respecta a Morena, una ofensiva del Tribunal Federal Electoral. No olvidemos, este Tribunal Federal Electoral lo formó el Senado anterior, donde la mayoría era del PRI, la primera minoría era el PAN, la tercera minoría era el PRD. Esos magistrados que hoy están en la sala superior del Tribunal Federal Electoral son 3 propuestas por el PAN, 2 por el PRI, una por el PRD y una de consenso. Son 7 magistrados. Y ellos han armado una ofensiva y se han metido a la vida interna de Morena. Claro, hay gente de Morena que les ha facilitado eso. Y entonces hoy se han metido hasta la cocina. Han hecho lo que no jamás habían hecho contra ningún partido en el país. Hoy han logrado establecer en una resolución donde desaparecen prácticamente el estatuto de Morena y nos condenan a que el presidente y el secretario general vayan a ser electos en una encuesta abierta a la población. Es verdaderamente una barbaridad jurídica y política, pero refleja la intervención de la derecha en la vida interna de Morena. Esa es una de las cosas que están haciendo. Pero están armando otra serie de cosas. Ya ha sido muy denunciado cómo va a ser la encuesta y todo eso, no me voy a detener ahí. Pero recientemente están armando provocaciones. Lo hicieron en Yucatán con los yaquis. Están hoy armando un asunto por el inicio de los trabajos de la termoeléctrica de Morelos. Tomaron la CNDH, apoyado ahí en problemas reales que existen, pero obviamente apoyados en movimientos que se prestan a ser instrumentos de la derecha, como esa toma llamada Ocupa por un grupo absolutamente minoritario de gente encapuchada que ha tomado la Comisión Nacional Electoral, la CNH. Entonces, y lo más reciente acaba de pasar en Chihuahua, donde armaron un escenario obviamente de provocación en esta presa donde hoy sucedieron los hechos el día de ayer, donde exgobernadores convocaron un meeting y luego de repente se plantearon la toma de la presa.
una presa que resguarda el agua, y hoy se tiene que pagar el agua a los Estados Unidos. Es un convenio que no firmó el gobierno es un gobierno que viene de hace muchos años, ¿verdad? Y entonces esa provocación recientísima pues acabó con dos gentes balaceadas. El gobierno de Chihuahua primero dijo que no tenía pruebas de que fuera la Guardia Nacional. Ahora insisten mucho, sobre todo el gobernador Corral, en que es la Guardia Nacional los que asesinaron a alguien y a su pareja la hirieron. Es decir, pero todo es el mismo escenario, es un escenario de provocación de la derecha, utilizando a gente, a tontos útiles, para golpear a Andrés Manuel, para golpear al gobierno de Andrés Manuel. Entonces nosotros tenemos que estar muy alertas, o sea, para saber desentrañar en qué consiste esta ofensiva de la derecha, porque su estrategia es que el 2021 nosotros perdamos la mayoría en la Cámara, perdamos la mayoría de las gubernaturas. Esto es una ofensiva en forma, y esto pasa por lo que va a suceder en esta elección de Morena. Bueno, estas son algunas ideas que yo quería el día de hoy, a través de este medio, comentarlas con ustedes. Les saluda desde Monterrey Roberto Benavides González. Que pasen muy buenas noches.